Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Reciban un saludo de mi parte y les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones ahora que estuve con esta enfermedad, que la cual pues nos ha tenido de una manera pues tristes, ¿no? Porque no quisiéramos estar enfermos, pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. Yo les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones y gracias a Dios, a mi pastor Mario, que sé que está al pendiente de todos y cada uno de nosotros, y a todos y cada uno de los servidores, así como los líderes de esta iglesia, les doy las gracias por sus oraciones y bendiciones. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro libro de Nahum, por lo que quiero darle las gracias a Dios, esperando que nos haya servido para ver a Dios de la manera en que Él quiere que lo veamos, ya que no es fácil reconocer que nuestro Dios sea un Dios vengador, justo y amoroso, pero que, como les he venido diciendo y repitiendo, Él está contra el pecado y contra el pecador. Espero que estemos reflexionando constantemente en eso. ¿Me acompañan a orar? Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias porque me permites nuevamente estar aquí hablando de tu palabra. Bendice, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por sus oraciones, Señor. Y que todo lo que hagamos, Padre, sea para tu honra y tu gloria. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues recordando un poco el primer estudio de este libro de Nahum, vimos cómo es que Dios nos declara en nuestras vidas su celo, pues comienza diciendo en el versículo 2 del capítulo 1, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aprendimos que esta es la inquietud de miles de personas que, como este pueblo pecador, no podían entender la ira de Dios. En el punto número 2 estudiamos que Dios nos muestra en nuestras vidas su soberanía y poder. Esto lo vimos en los versículos del 3 al 6 del capítulo 1. Comprobamos su soberanía y poder no solo sobre el hombre, sino también sobre la naturaleza. Como en muchos casos hemos y vemos la majestad de Dios, pues nos muestra cómo se mueve Dios entre la tempestad y el torbellino, que para nosotros los seres humanos solo suelen ser fuerzas destructivas. También vimos que aunque Dios es paciente, no es por falta de poder, sino que Dios controla todo el universo. ¿Sí nos quedó claro eso, hermanos? No es porque Dios no lo quiera hacer o no tenga el poder de hacerlo, sino porque Él controla todo el universo. Él tiene un plan perfecto para todo. En el punto número 3 vimos cómo Dios hace justicia en nuestras vidas. ¿Sí? Esto lo vimos en los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Y vimos con frecuencia que los actos de castigo y venganza contra los enemigos pueden significar la salvación para aquellos que en Él confían o para aquellos que creen en Él. Para todos aquellos que son fieles, por lo que podemos ver y entender la bondad protectora de Dios para ti y para mí. Dios dice, búscame en los que dan testimonio de mí. Búscame en la vida de mis fieles, de aquellos que siguen los pasos
de mi Hijo. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? En el punto número 4 del capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 13, estudiamos que el juicio de Dios sería definitivo. ¿Sí te acuerdas de esto, hermano? El juicio de Dios sería definitivo. Vimos cómo Dios declara juicio para los conspiradores y cómo Dios trata con sus enemigos, específicamente, ¿con quién? Con los asirios. También aprendimos que Dios tiene una promesa. ¿Para quién? Para su pueblo. Le promete a su pueblo la salvación. Entonces vimos cómo Dios es Dios mismo quien dirige a su pueblo, aquel que había sido abatido, profundamente afligido durante el asedio, al cual se dice, respira profundo. Sin más yugo ni cadenas, tu Dios te ha traído tu libertad cuando menos lo esperabas. Le habla a su pueblo, respira profundo, sin más yugo. Pues yo, tu Dios, te ha traído a libertad. ¿Te das cuenta? Por otro lado, también vimos cómo Dios sentencia al rey de Asiria. Hermanos, durante estas prédicas que hemos estudiado, hemos visto varios puntos que quiero que recordemos para que no nos quede y haya duda de la justicia de Dios por el pecado y que entendamos que esto trae condenación. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomios 32:35. Romanos 12:19 y Hebreos 10:30. ¿Sí? La brutalidad humana, date cuenta de que la brutalidad humana es un grave insulto a la justicia. ¿De quién? De Dios. Por eso es necesario que se lleve a cabo o a efecto la venganza de Dios. Asiria era una nación poderosa, ¿te acuerdas? Que se enorgullecía de su violencia al glorificar la crueldad de sus soldados y reyes. Tal actitud, hermano, es abominación. Nahum declaró que Dios juzgaría a su capital, a Nínive, por ser una ciudad sangrienta, ¿te acuerdas? Eso lo vimos en el capítulo 3, versículos 1. ¿Sí? En el punto número 5, el profeta Nahum nos explica las razones que justifican la acción vengadora de Dios contra el pueblo de Asiria. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Ahí estudiamos dos causas que justifican la destrucción de Nínive. En una primera acusación vimos que Nínive era una nación cruel y sanguinaria. ¿Sí? Y Dios trataría de igual manera. Dios la trataría de igual manera. Aprendimos que Dios es soberano y es absoluto y gobierna sobre los hombres, así como sobre las naciones. Y Dios rechaza el pecado del ser humano y de la misma manera el pecado de una nación. En la segunda acusación vimos que Nínive se destacaba por su prostitución espiritual y moral. Aprendimos que Dios rechaza la idolatría, la hechicería, la inmoralidad, y por eso, Dios decidió destruirla, avergonzarla delante de los pueblos como una ramera, como una prostituta.
la exhibiría y la avergonzaría. Hoy terminaremos esta serie de prédicas sobre este maravilloso libro del cual he aprendido tantas cosas y espero que de la misma manera hayas aprendido tú. ¿Sí? Como lo es el juicio de Dios, que se relaciona mucho con lo que hemos estado estudiando con nuestro hermano José Luis en las prédicas anteriores del juicio de Dios sobre las naciones, de cómo Dios iba a estar trabajando sobre todos y cada uno de los pueblos para salvaguardar a su pueblo, que era el pueblo de Judá. Le he puesto como título a esta prédica algo que de repente me parecía medio difícil de explicar, pero que Dios tiene el control de las cosas y es la inevitable derrota del mal. Tal vez sea demasiado pesado o no nos caiga bien, como siempre lo he dicho, que vengan y me hablen de esto, ya que muchas veces no podemos comprender cómo un Dios que es todo amor haga este tipo de juicios. Pero date cuenta que son juicios por el pecado, hermano. No son juicios porque Él quiera sacárselo de la manga, sino son juicios por el pecado. Entonces, este día estudiaremos 3 acciones de Dios que nos ayudarán a conocer a un Dios santo, justo y soberano, y que nos motivarán a tener una adoración correcta hacia Él, hacia Dios. Punto número 1. Dios pronuncia una última acusación y dice: Nínive no aprendió del juicio que Dios trajo sobre otras ciudades. Esto lo veremos en el capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dios proporciona una última acusación. Nínive no aprendió del juicio que Dios trajo sobre otras ciudades o naciones. Punto número 2. Dios trae la derrota definitiva del mal con grande humillación. Versículos del 11 al 17. Dios trae la derrota definitiva del mal con grande humillación. Y punto número 3. Dios decreta la sentencia final para Nínive. Versículos 18 al 19. Dios decreta la sentencia final para Nínive, versículos del 18 al 19. Vayamos a leer el libro de Nahum, capítulo 3, versículos del 7 al 19. Si gustan acompañarme con sus Biblias. ¿Ya estamos listos, hermanos? Bueno. El versículo 7 empieza: todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es desolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Y Fut y Libia fueron sus ayudadores. Versículo 10. Sin embargo, ella fue llevada a cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo.
Versículo 12. Todas las fortalezas serán cual higueras con brevas que, si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Versículo 13. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Y versículo 15 dice, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como langostón. Versículo 16, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sienten envallados en día de frío. Saliendo el sol se van y no se conoce el lugar en donde están. Versículo 18 dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, repasaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Y el versículo 19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Bueno, una vez leído estos versículos, vayamos al primer punto, hermanos, donde quiero que pongamos atención, porque ya vamos terminando con este libro que para mí realmente ha sido emocionante, pues he encontrado muchas cosas de las cuales he podido empezar a vertir a mi vida y le doy gracias a Dios. Entonces vamos al punto número 1, donde dice, Dios pronuncia la última acusación de Nínive. No aprendió del juicio que Dios trajo sobre estas ciudades. Versículos 7 al 10. Entonces, si recordamos en los versículos previos, Nínive es comparada con la condenación de una ramera expuesta a la mirada pública, ¿sí te acuerdas, no? Que debería de sufrir la suerte de ser expuesta en su propia desgracia. Ahora vemos en el versículo 7 cómo la vergüenza de Nínive llegaría a su clímax, cuando cayera en ruinas, sin que nadie pudiera consolarla, y tendría que padecer su miseria en soledad. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Eso es lo que dice nuestro texto. Sus crueldades le habían dejado sin la menor posibilidad de reconciliarse con sus víctimas. La ramera, que alguna vez había sido atractiva, hoy, en este día, sería avergonzada y nunca más volvería a atraer a nadie. Jamás volvería a atraer a nadie. ¡Qué tremendo! Hermanos, pongamos especial atención en esto. Es caer, qué tremendo, es caer en manos de un Dios santo que aborrece el pecado. Compárate hoy en día tú con esa ciudad. ¿Sí? Reflexiónalo y te lo dejo de tarea. Después, el profeta presenta la última acusación contra Nínive. Vayamos a los versículos 8 y 9. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada al Nilo, junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite.
Fud y Libia fueron sus ayudadores. Aquí notemos el tono irónico. El tono irónico. Dios utiliza ese tono. Dios declara que la fortaleza de Nínive no sería mayor que la de la ciudad egipcia, la de Tebas, la cual ya había sido conquistado por Asiria. Y también Dios había predicho que caería bajo su juicio. ¿Te das cuenta? Vayamos a Jeremías 47, 25, 26. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y el 26 dice: y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados. Eso dice Jehová. No lo digo yo, lo dice Dios. Aquí, hermanos, debemos de empezar a reflexionar y ver cómo Dios es un Dios verdadero y cómo Dios en su palabra es verdad. Porque lo que Dios promete, cumple. Y lo cumple al pie de la letra. Y que no sea un juicio el que vaya a cumplir en nuestras vidas, como lo estamos viendo aquí. Que aprendamos de lo que está pasando en esta ciudad o en esta nación y que empecemos a aplicarnos la palabra de Dios a nuestras vidas como Él quiere. Dice: y Nínive no aprendió de esa experiencia de juicio sobre Tebas. Nínive lo había vivido y no aprendió. ¿Qué hay de ti y de mí, hermano? ¿Crees verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Confías en ella? ¿Crees que Dios va a cumplir sus promesas? ¿O sigues pensando en quererle ayudar a Dios? ¿O en querer hacer las cosas como tú quieres? Vale la pena preguntarnos, ¿por qué se menciona la ciudad de Tebas? Notemos y démonos cuenta de que Dios hace un paralelo. Pues al igual que Nínive, Tebas había sido una gran capital y dependía de un gran río, el Nilo. Y además su fortaleza era el mar. Su ubicación era estratégica, pues estaba rodeada de aguas. ¿Sí? La ciudad estaba rodeada de aguas, de fosos, de canales y corrientes de agua que fluían a lo largo de la ciudad, lo cual dificultaba de alguna manera el acceso a ella. Verdaderamente pensaban que las aguas eran como una muralla impenetrable, pero eso no importó en su caída. Los conquistadores tomaron toda su riqueza, caballos, hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? Ahora, notemos cómo menciona otros países importantes. Menciona Etiopía y Egipto, y unos menores como Fud y Libia. Esto apuntaba a que otra de las ventajas de Tebas era el apoyo de sus alianzas con otras naciones. Y que al igual que Nínive, con recursos ilimitados. Eran aliados cercanos de Tebas, que acrecentaban su poder militar. Sin embargo,
como dice un comentarista, Nahum no consideraba la caída de Tebas como un testimonio del poderío asirio, sino de la fragilidad de todo el imperio humano. En el último análisis, Tebas había caído porque Dios había decretado su fin. Fin de la cita. Entonces, Dios había decretado su fin. ¿Te diste cuenta cómo es que han terminado estos grandes imperios, estas grandes ciudades? Que aunque aportaron grandes cosas para la humanidad, no reconocían a Dios, al Dios verdadero. Y por ende, terminarían totalmente arrancados de sus fortalezas. Dios lo había dicho. Sigamos ahora con el versículo 10, que dice: sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Entonces aquí notemos el tono dramático de este versículo. Vayamos a ese escenario. A pesar de su gran poder, vemos cómo Tebas sufre un final deshonroso. Los registros asirios describen toda esa humillante conquista de Tebas. Vimos cómo la crueldad de los asirios en sus conquistas, en esa crueldad que ellos tenían, los niños eran sostenidos por los tobillos y sus cabezas estrelladas contra muros o contra las rocas. Vete al escenario, vive lo que están viviendo. ¡Qué atrocidad y qué crueldad! ¿No lo crees así? Pero esa práctica tenía el propósito de exterminar la población. Por eso lo hacían de esa manera los ninivitas. La gente era llevada en cautiverio, los nobles eran subastados y convertidos en esclavos de los ninivitas, sufriendo la peor de las humillaciones. Mucho ojo con eso. Se cometieron grandes atrocidades, de manera que los ninivitas lograron un gran terror y una gran agonía entre el pueblo, contribuyendo así al exterminio de la siguiente generación de los tebanos. Ya lo vimos, ya estuvimos ahí, estamos viendo el panorama desolador, las atrocidades cometidas por los ninivitas sobre Tebas. Ahora veamos el paralelo. Fíjate, dos grandes ciudades, una ubicación estratégica, grandes fortalezas, poder y alianzas, pero un mismo final desolador. Pues Dios había anticipado la caída de Tebas y de la misma manera la caída de Nínive. Porque todas esas maldades agravaron la profunda culpabilidad que ya tenían sobre su cabeza. Dios cumpliendo sus promesas. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Ay de ti, de mí, hermano, que nos escuchas. Tú que conoces a este Dios santo, a este Dios justo. La pregunta sería, ¿vives en temor reverenciándolo? ¿Vives en temor reverenciándolo? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios alineando tu vida a lo que Él te guía, a lo que Él quiere y te guía en su palabra? ¿O quieres seguir haciendo las cosas como tú crees? ¿O sigues viviendo tu vida a tu manera? Como dice la canción, a mi manera. Sin importar lo que Dios haga o diga o hace en las vidas de los demás, en donde muchas veces, hermano, hay disciplina o juicio, pero no es porque Dios lo quiera, es por tu pecado y por mi pecado, es por el pecado. Pero tú y yo tenemos como fortaleza un poder adquisitivo. Tus influencias, tus buenas relaciones, tus alianzas, ¿crees que valgan la pena? Y que hagamos un alto en esta vida y que reflexionemos para ver si Dios pronuncia una acusación sobre nosotros, para que entendamos si Dios está obrando en nuestra vida, o prefieres vivir en tus propios términos y no a la manera de Dios. Recuerda que al final, esas naciones y esos pueblos y esa gente sufrió grandes consecuencias. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. ¿Sigues tomando malas decisiones? ¿Sigues queriendo torcerle la mano a Dios? ¿Queriendo hacer las cosas como tú quieres? Te sigo invitando a que reflexiones en todo eso. Vamos al punto número 2. Dios trae la derrota definitiva del mal con grande humillación. Versículos 11 al 17. Dios trae la derrota definitiva del mal con grande humillación. Aquí, hermanos, en un cambio sorpresivo, el profeta ahora se dirige a Nínive en un tono de severidad y anunció el juicio, y un anuncio de juicio, como diciendo, por cuanto no aprendiste de la experiencia de Tebas, cuando Dios había advertido de su caída, y después de tu propia sentencia de exterminio, Dios ha traído juicio para ti, porque no aprendiste, porque no quisiste escuchar lo que Dios te estaba diciendo. Vayamos al versículo 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Aquí notamos cómo el trato que él le había dado Nínive a Tebas, ahora se estaba revirtiendo. ¿Te diste cuenta de eso? Hermanos, cuando una persona está embriagada, ¿te has embriagado? ¿Sí? Bueno, cuando estás embriago, pierdes tus facultades sensoriales y el sentido de orientación. Cuando estás borracho no sabes ni hacia dónde vas, ni para dónde vas, ni cómo caminas. Estás impotente, indefenso. Pues así le sucedería a los ninivitas cuando los atacaran. Pues tratarían frenéticamente de encontrar un lugar para esconderse. Pero ¿qué pasa cuando estás alcoholizado? No sabes ni en dónde te vas a esconder, ni siquiera puedes correr. Pero tratan de esconderse. Dice MacArthur que Nínive tendría que beber la ira de Dios
al punto de embriagarse y quedar indefensa ante su juicio. Fin de la cita. Entonces, en los siguientes versículos del 12 al 19, comprobaremos que sería inútil tratar de defenderse. Pues incapaces de pelear, la gente de Nínive trataría de esconderse y de encontrar refugio en alguna parte. Pero el profeta lo presenta en varios cuadros, usando algunas analogías. Veamos el primer cuadro. En este primer cuadro del versículo 12, donde dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. ¿Te das cuenta de eso? Los ninivitas, al igual que los tebanos, se jactaban de sus grandes fortalezas. Pero ante un enemigo como el del Dios Todopoderoso, las defensas de Nínive sucumbirían fácil y rápidamente frente a los ataques cual higueras, cuyo fruto es entregado en manos del enemigo, sin siquiera poner resistencia. Así de vulnerable sería el pueblo de Nínive. Así de vulnerable. Hermanos, Dios tiene absoluto control sobre los gobiernos del mundo. Y eso nos lo dice en Habacuc 1:10. Dice que Él escarnecerá a los reyes escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y también aprendemos en Daniel 2:21 que Dios quita reyes y pone reyes, que Dios está en control de todo. Entonces vayamos a la analogía usada en el versículo 13. Dice aquí, tu pueblo será como mujeres. En medio de ti las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Entonces aquí el profeta nos explica que al ver a sus atacantes, los soldados traerían o tratarían de defender la ciudad, pero se acobardarían como si fueran mujeres temerosas e indefensas. Las puertas abiertas ya no ofrecerían ninguna protección a los enemigos y cualquier cerrojo sería inútil ante esta invasión. Sea que aquí el énfasis que nos deja ver el profeta es que cuando llega el juicio de Dios, los hombres son impotentes para resistirlo y no hay escapatoria alguna. Aquí mismo el profeta da un giro en el discurso, adoptándonos nuevamente en un tono sarcástico, para alentar a Nínive para que se prepare para la batalla, usando 7 imperativos que son 7 órdenes con ironía, pues son acciones inútiles ante la intervención de Dios. Dice el versículo 14, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego y te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como langostón. Notamos cómo los intentos de Nínive por defenderse no podrían hacer frente de cualquier manera al castigo de Dios. Vemos ahora cómo el relato de destrucción
pasa por las fortalezas y las puertas hacia adentro de la misma ciudad. Vemos, hermanos, cómo Nahum anticipa que los invasores sitiarán la ciudad y cerrarán las compuertas, cortando así toda provisión de agua de la ciudad, pues el agua del Tigris no era potable. Por eso les exhorta a abastecerse de líquido. El profeta les abastécete de agua. También los insta a fabricar ladrillos para reparar las fortificaciones debilitadas. Pero notemos esto. Luego, con sarcasmo, les dice que de nada les servirían sus preparativos, pues la ciudad sería arrasada por el fuego y al tiempo por los habitantes, muertos por la espada, como se destruyen los insectos como plaga destructiva. Y ahí notemos el tono de burla. Y les hace una nueva exhortación nuevamente: multiplíquense como solían hacerlo. A ver, hazlo ahorita. Sabiendo que eso no disminuiría la destrucción, pues como plaga de langostas serían exterminados. ¿Te das cuenta? Vayamos al siguiente cuadro, en los versículos 16 y 17. Dice el versículo 16: multiplíquense tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vasallos en día de frío. Saliendo el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Entonces, aquí en estos versículos 16 y 17, usa la figura de una langosta, anticipando que todo el poder asirio sería como nada. En el pasado, los mercaderes de los ninivitas habían consumido totalmente la riqueza de los pueblos, como lo hacen las plagas de las langostas, que llegan y arrasan con todo lo que está a su paso, y se habían enriquecido. Y de esa manera, ahora, al ser atacada, sus príncipes y grandes oficiales asirios tendrían tanto miedo, igual que la langosta, y escaparían al salir el sol por las causas del pánico, sin rumbo fijo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos deseado el mal de uno de nuestros vecinos, de un compañero de trabajo o incluso de un familiar que nos ha hecho un gran daño? Esa es una gran tentación, el querer expresar como lo hacía el rey David: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, en el Salmo 58:6. O puede ser que tengamos envidia de los arrogantes, viviendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73:3. Quisiéramos que fueran destruidos como los ninivitas, pero debemos aprender lo que Dios nos dice. Yo a veces he querido que a mis vecinos, que a la gente que me ha hecho daño, pues Dios los castigue en el momento que yo quiero, que haga las cosas como yo creo que son. Pero fíjate lo que dice Romanos 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, por tanto, debemos estar atentos a cómo andemos en nuestra vida, cómo ando hoy en mi vida.
Porque si ya entendí que Dios es un Dios justo y santo, pues Él establece mi vida. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios está al pendiente de todos y cada uno de nosotros. Dios está al pendiente de tu vida y de mi vida. La venganza no es tuya, la venganza es de Dios. Y Él la va a tomar el día que Él quiera, no cuando yo se lo diga, no como yo se lo diga. Eso nos debe de quedar bien claro. Ahora vayamos al último punto de nuestro estudio, que es los versículos 18 y 19. Dios decreta la sentencia final para Nínive. Dice el versículo 18, ¿durmieron tus pastores, oh rey de Asiria? ¿Reposaron tus valientes? ¿Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte? El versículo 19 dice, ¿no hay medicina para tu quebradura? ¿Tu herida es incurable? Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no ha pasado continuamente tu maldad? Si tú fueras malo, ¿por qué no lo habría de pasar? Entonces aquí notemos cómo el Señor se dirige al rey de Nínive con un mensaje directo, contundente. ¿Sí lo viste? No habrá disminución del daño ni simpatía para Siria, menos para el rey. El rey mismo, al ser el recuento de los daños, verá la devastación de su imperio y se dará cuenta de que sus líderes, sus pastores y valientes, están muertos. Y su gente que no fue a cautiverio ha sido dispersada. No existe ninguna esperanza de reunirla para poder recuperarse y hacer un contraataque. Ya no lo hay. Entonces, nos volvemos otra vez a ver el panorama de todo esto y vemos cómo hay un panorama tan desolador que el pueblo se encuentra solo, sin pastor, disperso como ovejas en los montes. Tristemente, el pueblo siempre es la víctima. La víctima, fíjate nada más, de los sistemas que imperan en el mundo. Las últimas palabras reflejan la ausencia de los gobernantes o líderes que se ocupen del pueblo verdaderamente. Es algo tan común hoy en día. Y lo peor de todo, que incluso en las iglesias. Eso es lo que vemos en este mundo caído, hermanos. Especialmente en estos tiempos de pandemia, donde la gente se siente desvalida, impotente y vulnerable, porque no ha sido atendida por sus gobernantes. ¿Y qué decir de los conflictos entre las naciones por cuestiones políticas, económicas o sociales? Pero lo peor, para mí, que aún algunas iglesias andan como ovejas sin pastor por causa de sus líderes que se han olvidado de la labor a la cual fueron llamados. Ahora los líderes te hablan de todo menos de la palabra de Dios. Quieren gobernar uno solo, una iglesia, no hay una pluralidad. Quieren hacer las cosas como ellos quieren. Hermanos, oremos constantemente por ellos, porque hay gente cual fue puesta en sus manos y no les están dando una doctrina verdadera. Ellos se han olvidado de a lo que Dios los ha llamado. Están haciendo las cosas como ellos quieren.
Entonces, la idea que nos transmite el versículo 19 es que la herida que ha sufrido Nínive nunca va a sanar y su destrucción sería definitiva. Por eso dice que no hay cura para su mal. Ha sido quebrantada y su herida no puede ser sanada. Es una herida de muerte. Es decir, la devastación que sufrirá una ciudad, la ciudad de Nínive, implicaría ser quemada y saqueada. Y su caída sería tan fatal y definitiva que nunca más podría volver a reconstruirse. En este escenario, qué escena tan dramática y triste, hermanos. El imperio que en otros siglos había sido invencible, en este momento quedaría totalmente desintegrado, sin rastro de su existencia. Es de lo que hemos venido hablando, hermanos, siendo y diciendo de un Dios santo, justo y soberano. Y lo que Él determinó, no hay forma de que alguien pueda cambiarlo. Ni el gobernante, ni el pastor, ni tú, ni yo, nadie puede cambiar lo que Él ya determinó. Especialmente cuando ha determinado un juicio de destrucción. Hermano, es para que cayeras vencido y le pidieras perdón a Dios para que no haya un juicio de destrucción en tu vida, en mi vida. Pero ¿cómo reaccionarían los pueblos vecinos ante la noticia de la derrota total de sus asoladores? El versículo 19 nos da una idea de que todos los que escuchen acerca de la caída de Nínive se regocijarían y entrarían en fiesta a celebrar la condenación de aquel que los había agobiado con una especie de maldad. Expresarían su alegría con grandes aplausos. Eso es lo que significa batir las manos, lo cual podría verse como si fuera un gesto malévolo por gozarse del sufrimiento ajeno. ¿Te das cuenta? Pero no habrá pesar cuando el mal sea al fin destruido, porque el juicio no es tuyo ni mío, el juicio es de Dios. Y eso es completamente correcto y justo. En los últimos 2 versículos del libro de Nahum nos presentó la trágica realidad de quienes se enfrentan al juicio divino. No perdamos de vista esto, hermanos. Ahora recordemos que los ninivitas habían asolado a muchos pueblos, de manera que su destrucción significaría la salvación para ellos, y de manera especial para Judá. Sería grandemente consolada porque la caída de Nínive significaba el final de la interminable maldad que había durado siglos para el pueblo de Judá. De esa manera, el Señor derramaría su ira sobre la ciudad para demostrar su cuidado de los que confían en Él. Ahora hay un gran consuelo. Qué consuelo y qué seguridad es saber que Dios tiene cuidado de todos aquellos que han creído en su salvación a través de su Hijo Jesucristo. Eso es para ti que nos escuchas por primera vez. Para ti que no conoces de Dios. Él tiene un consuelo para ti, para tu vida. Es el sacrificio de su Hijo. Qué maravilloso es conocer que cada día ese Dios santo, justo y soberano, en el cual hemos creído, está al pendiente de tu vida y de mi vida. De los que nos escuchan por primera vez. Es por lo que este día, hermano, quiero pedirte que le des toda la gloria y la honra a Dios, en el cual todos los que estamos aquí hemos creído.
y como verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Quiero hacer un resumen e ir terminando con esto en 10 puntos, de los cuales pues me dejó este libro de Nahum, para que hagamos un recuento y podamos llevárnoslo aprendido verdaderamente y podamos aplicarlo a nuestra vida. Número 1, Dios es justo y desea que la justicia exista entre todos los seres humanos, que ningún gobierno, nación, individuo debe enseñorearse sobre nosotros, o sobre su pueblo, o sobre cualquiera. Número 2, Dios es celoso y vengador en su tiempo, hará justicia definitiva sobre aquellos que se han levantado para hacer mal contra su pueblo. ¿Te das cuenta? Número 3, Dios es fiel al pacto hecho con su pueblo, y dicha fidelidad no depende de la actitud de sus seguidores, ni actúa de manera retributiva, sino que por su buena voluntad y su misericordia es consecuente con sus propósitos salvadores. Él ya lo dijo, Él te va a salvar, Él te va a dar a su Hijo por ti y por mí. Número 4, Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra, por eso interviene en los hechos que pueden cambiar la historia de opresión y sufrimientos que pueblos enteros han padecido. ¿Te das cuenta? Número 5, Dios no es arbitrario, ni es caprichoso, sino que sus acciones dejan ver su santidad, su justicia y su amor por ti, por mí, por todos los que Él ama, por los que Él ya escogió. Número 6, la voz del profeta Nahum es un grito anhelado por aquellos que confían en Jehová, aquellos oprimidos que creen en la acción del Dios celoso y vengador contra los que maquilan el mal, creando condiciones difíciles para la verdadera comunión entre los hombres y de estos con Dios. Número 7. Este libro nos enseñó que es un grito de esperanza, pues es el anuncio de Nahum. Fue verificado históricamente en la destrucción de Nínive, confirmando así nuestra fe en que Jehová, nuestro Dios, controla la historia y cumple sus promesas. Número 8. El libro de Nahum me ha dado la confianza y la certeza de que el mal será castigado. Nos advierte de nuestro propio pecado y nos alienta cuando somos oprimidos por grandes males. Al recordarnos que Dios tendrá siempre la última palabra. Dios tendrá siempre la última palabra. Y por medio de este gran libro he aprendido, y espero que ustedes como lectores el día de hoy sepamos que la ira divina finalmente caerá sobre todos los pecadores, sobre los empedernidos, y también que podemos consolarnos sabiendo que los que se vuelven a Dios estaremos siempre a salvo. Los que se vuelven a Dios estaremos siempre a salvo. Y número 10, termino con esta frase de Martín Lutero que dice: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perdonarme. Miré a Jesús y vi imposible perdonarme. Amén. Si me acompañan a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus palabras. Gracias por permitirnos estar hoy en este lugar
Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, abre sus corazones. Gracias por esta grandes prédicas, Señor, por este gran libro de Nahum, el cual nos ha abierto los ojos de una manera diferente. Podemos verte de una manera diferente, podemos caminar contigo en una manera diferente. Y todo esto, Señor, es gracias a ti, porque tú tienes el control de todo, porque yo no me puedo salvar solo, porque yo no me puedo perdonar, si no recibo primeramente tu salvación y tu perdón para que yo pueda trabajar en mí mismo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias nuevamente por todas las bendiciones y las oraciones recibidas de todos y cada uno de ustedes. Gracias por que Dios nos ha permitido estar en este lugar, pues escuchando su palabra. Escuchemos lo que Dios nos habló hoy, reflexionémoslos, caminemos en la palabra de Dios y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Disfruten su domingo y bueno, pues que todo lo que hagamos y digamos en este día sea para la honra y la gloria de Dios. Que Dios los bendiga.